Quiero que vayas al libro de los Hechos, capítulo 7. Perdónenme, pero tengo que obedecer. Libro de los Hechos, capítulo 7. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 54. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 54. Perdónenme esa, hay muchas más, pero tengo que ser obediente. Hechos, capítulo 7, verso 54. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 54. Y dice la palabra del Señor: al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, alguien que diga conmigo, pero yo. Vuelvo y te lo repito. Di conmigo, pero yo. Lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Verso 56. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Padre, gracias por tu palabra que va a ser impartida. Yo sé que en el nombre de Jesús hay una intención celestial detrás de esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Regálame los próximos minutos. Voy a tratar de no ser muy extenso, pero creo que tenía algo escrito, pero como yo no soy el que manda es el de arriba, pues entonces vamos a hablar lo que Dios quiere que se hable. En esta historia, Esteban, para los que no conocen a Esteban, cuando la iglesia de los Hechos comienza su jornada fundada como organismo en la tierra, primero la iglesia primitiva comenzó a raíz de la manifestación de la promesa en el aposento alto, en el aposento alto en el libro de los Hechos, capítulo 1 y 2. Jesucristo, recordemos que está hablando a los discípulos y les dice: no se vayan de este lugar hasta que ustedes reciban la investidura, reciban la aprobación del Espíritu Santo para predicar mi mensaje. Entiendan lo siguiente, y hago un paréntesis. Los discípulos conocían la palabra, los discípulos conocían el mensaje, pero hay un detalle bien importante. Escúchame bien. ¿Cuál es el detalle? Que Jesucristo les dice a los discípulos: no se muevan de aquí hasta que reciban al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la manifestación y el dominio, el gobierno del Espíritu Santo en la vida de un creyente es la garantía y la certificación de la aprobación de Dios. Vuelvo y te lo repito, escúchame bien. El poder manifiesto, la manifestación del poder de Dios y del Espíritu Santo en la vida de un creyente es la certificación, es la garantía de la aprobación de Dios. En otras palabras, alguien que vive lleno del Espíritu Santo es una persona que está aprobada por el cielo. Entonces, Jesús le dice a los discípulos: no se muevan hasta que reciban al Espíritu Santo. Ellos reciben al Espíritu Santo, ellos son investidos de la gracia, del poder de Dios. Entonces la iglesia es fundamentada como organismo aquí en la tierra. Comienzan a predicar y comenzaron a convertirse miles y miles de personas. Ahora bien, llega un momento dado en que la iglesia comienza a sufrir cambios. Diga conmigo: cambios. Todos los cambios que tú recibes en tu vida
a raíz de la investidura del Espíritu Santo, no importa los cambios como parezcan, siempre serán para bien. Óyelo, no importa, Shakira, cómo se vean los cambios en mi vida. Cuando nosotros le creemos a Dios y caminamos en su palabra, todos los cambios son para bien, aunque no lo parezca. La iglesia comienza a sufrir cambios. ¿Qué pasa? Que de repente, diga conmigo de repente la iglesia comenzó a crecer. Diga conmigo la iglesia, pero por favor como una iglesia fuerte y no una iglesia raquítica. La iglesia comenzó a crecer. Y a raíz de que la iglesia comienza a crecer, los discípulos se sientan y ellos dicen, bueno, tenemos que comenzar a delegar. Tenemos que comenzar a repartir el bacalao, como dicen en el buen puertorriqueño, porque nosotros los apóstoles no podemos hacerlo todo. Y los apóstoles comenzaron a orar y a recibir instrucciones de parte de Dios. Y Dios les dice, bueno, vamos a comenzar a impartir. Entonces ellos comienzan a hablar entre ellos. Hay que establecer líderes. Hay que establecer diáconos. Hay que establecer gente que nos ayude con la obra. No es cualquier gente, óyeme iglesia. No es cualquier gente. Hay varios tipos de personas que siempre llegan a la iglesia. Están los que vienen para averiguar, los que vienen para recibir, pero están los que vienen para cargar la visión de Dios implementada aquí en la tierra con los hombres y las mujeres de Dios que Dios llama. ¿Habrá de esa gente en esta noche? Se parece una nada más. ¿Habrá de esa gente en esta noche? Entonces Dios comenzó a establecer, a revelarle a los discípulos, a los apóstoles, hay que comenzar a levantar líderes que carguen en sus hombros la visión que yo, Jehová, deposité en la iglesia. Por esa razón usted se da cuenta que de repente usted ve gente que llega, están en una silla y al tiempo usted los ve sirviendo. Después hay gente que al tiempo usted lo ve cantando, usted lo ve predicando, usted lo ve liderando. Porque Dios, conforme a lo que hay en el corazón de la gente, Dios, conforme a lo que hay en el corazón de la gente, Dios comienza a posicionarlos de acuerdo a la calidad de su corazón. Ojo con esto. Cuando tú estás aspirando a tener una posición en el cuerpo de Cristo, uno de los grandes problemas que te enseña la religión es a prepararte en el seminario. Y en el seminario te enseñan homilética, te enseñan hermenéutica, te enseñan apologética, te enseñan escatología y te enseñan todo lo habido y por haber referente a la bibliología, al estudio y el desarrollo de la iglesia primitiva hasta nuestro tiempo y tantas cosas que te enseñan en el seminario. Y cabe señalar algo bien importante. En esto, hace unas semanas atrás tuve un compromiso, estuve predicando por Bayamón. Y uno de las personas que estaba allí, que Dios le ministró de una manera muy especial, esa persona era americano, hablaba español. Luego, aparte, me sirven café. Gloria a Dios por el café. Hoy no he bebido, estoy en crisis. Entonces, este hombre comienza a dialogar conmigo y me pregunta si yo era. Y yo le digo, ¿por qué tú me preguntas eso? Y él me dice, te lo pregunto por tu estilo y por la forma en que tú pudiste disertar por la palabra, por la hermenéutica y la homilética y todo ese asunto. Y yo le dije, mira, mi querido, no soy de ahí. Estuve hace muchos años atrás. Sí estuve un tiempo perseverando estando yo joven. Pero no estudié en el seminario.
Y él me decía, hay algo que a mí me impacta. ¿Sabes qué fue? Me dijo, me impactó cómo usted predicó con el corazón, habló de su vida y de su testimonio con toda libertad. Porque una de las cosas que te enseñan en la hermenéutica, en los seminarios, es que nunca hables de tus asuntos personales en una prédica. Nunca lo hagas parte de tu desarrollo. Y yo le dije, pues yo estoy totalmente en contra de eso, porque lo que valida la palabra de Dios en mi boca es que yo tenga un testimonio de que lo que yo estoy hablando yo lo haya vivido, lo esté viviendo. Entonces, en el seminario te pueden enseñar cómo disertar un mensaje. Usted puede ser la persona más carnúa del mundo, coja un seminario y usted puede preparar un sermón de 1 hora. Ahora bien, por más letra que usted tenga, usted va a estar invalidado por el poder del Espíritu Santo. Porque el mismo Pablo dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, lo que a ti no te van a enseñar en el seminario, te lo enseña el pastor Yadriel día tras día. ¿Y sabes qué es? Esto no es un asunto de conocimiento. Esto no es un asunto de cuántos años tú lleves en el evangelio. Esto es un asunto, diga conmigo, del corazón. Ay, 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 ay. Y lo que en el seminario no te van a enseñar, lo que en la escuela teológica no te van a enseñar, es que esto es un asunto del corazón. Porque la Biblia dice, mi palabra dice, oye, la Biblia que yo tengo dice que Dios escudriña lo profundo de tu mensaje. Dios escudriña lo profundo de tu conocimiento. No, la Biblia dice que Dios escudriña lo profundo de él. Porque no se trata de lo mucho que hagas para Dios. Se trata de las intenciones que hay en tu corazón. Diga conmigo, este es un asunto del corazón. Por eso cuando Dios comienza a darle las instrucciones a los apóstoles, la Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 6 aproximadamente, creo que es, cuando comienza Dios a darle las instrucciones de los diáconos, que entre ellos estaba Esteban. Dios dice, bueno, tienen que ser hombres de una sola mujer, hombres piadosos, tienen que ser hombres de así, asá, y Dios comienza a establecer unas métricas. Pero ¿sabes qué es lo curioso de esto, Shakira? Que cuando tú lees las métricas, búsquelo después, el libro de los Hechos capítulo 6, búsquelo, léalo, estúdielo. Las métricas que Dios pone en la vida del hombre que vaya a ser escogido por Dios son unas métricas que son muy importantes. ¿Sabes por qué? Porque las métricas que Dios pone tienen que ver con el corazón. Tienen que ver con que sea gente íntegra de corazón. Cuando escuchamos la palabra íntegra o íntegro, es una palabra que parece estar prostituida y viciada por tanto que se repite, pero muchas veces se le da una mala interpretación porque pensamos que alguien íntegro es alguien perfecto. Alguien íntegro no es alguien perfecto. Alguien íntegro es que esa persona es de una sola pieza. Lo mismo que es en la iglesia, lo es en su casa, lo es en el trabajo, lo es en la universidad, hello, lo es donde quiera que se para, porque sabe que no es de los hombres que se tiene que cuidar, es de los ojos de Jehová. Pero los ojos de Jehová atalayan toda. Entonces Dios comienza a establecer unas métricas. Dios comienza a dar las instrucciones. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios, habiendo aún así dado unas instrucciones, habiéndolas puestas en el corazón de los apóstoles, aún así Dios, como no creó hombres perfectos, sino hombres imperfectos, simple y sencillamente los apóstoles comenzaron a seleccionar a los diáconos. Porque ellos dijeron, nosotros no nos podemos encargar de todo. Nosotros predicamos, oramos, abrimos el servicio, terminamos el servicio, recogemos, limpiamos, recogemos la silla, no podemos hacerlo todo. Diga conmigo, los pastores no pueden hacerlo todo. Es lucha. Yo vivo agradecido por la gente que está aquí, que trabaja.
pero ha costado. A veces hay gente que dice, wow, tú tienes un equipo de trabajo. Una vez una persona me dijo, tienes un equipo de trabajo envidiable. Ellos recogen, ellos barren, ellos le cocinan y hacen de todo y una cosa. Y bueno, ha costado. Porque antes de que llegaran, nosotros teníamos que hacerlo todo. Barrer, recoger, abrir el culto, cerrarlo, aquello, cantarlo, otro y aquello, y limpiarlo y esto y lo otro y pintar. Pero lo hacíamos con todo el amor, y si lo tenemos que seguir haciendo, lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque esto es un asunto del corazón. Esto es un asunto del corazón. Entonces de repente Dios comienza a seleccionar una gente, y entre ellos estaba Esteban. Y a mí me impresiona la vida de Esteban, porque la Biblia no habla mucho de la vida de Esteban. Pero sí la Biblia da unas ciertas características que son características que usted y yo poseemos. La característica número 1 que Esteban carga, y la que Esteban portaba, es que Esteban era un hombre de carne y hueso, como lo es usted y como lo soy yo. Aleluya. Se puede ser una persona común y corriente y aún así ser escogido por Dios. Aleluya. Se puede ser un ser humano que sufre de tentaciones, que sufre de fatigas emocionales, que sufre de crisis. A veces nos desanimamos, a veces nos da coraje, queremos salir corriendo. A veces quisiéramos huir de la presencia de Dios, pero entonces es ahí cuando el salmista le dice al Señor: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si yo corriera al lugar más alto, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si me fuera debajo de las piedras, ahí estás tú. Alguien tiene que decir en esta noche: no importa donde yo me vaya, el propósito de Dios me va a alcanzar a mí. Alguien diga: el propósito de Dios me va a alcanzar. No importa cuánto yo corra, no importa qué pase a mi alrededor. El propósito de Dios siempre te va a alcanzar. Pero hay un requisito bien importante que debes tener, tú que eres un hombre y una mujer que ha sido llamado por Dios. Porque si tú estás escuchando este mensaje, diga conmigo: este asunto es conmigo. Dilo: este asunto es conmigo. Aleluya. Porque lo que Dios va a hacer en tu vida en los próximos meses, yo necesito que alguien verdaderamente lo crea conmigo. Alguien tiene que creerlo, por favor. Yo no sé qué le ha pasado a la iglesia en estos últimos tiempos, que la fe como que se ha tambaleado tanto. A veces yo me pongo a ver esas cruzadas de Sudamérica y tú escuchas a la gente que he caminado 5 días para recibir un milagro y lo reciben. Llevo acampando aquí porque el ministro fulano de tal va a hacer un evento, y llevo acampando 2 noches y reciben el milagro porque hay un hambre de Dios. Hay una fe que no mide la situación. Entonces me impacta, porque entonces Esteban, en algún momento dado de la vida, y aquí es donde la cosa se pone buena, Yariel, en un momento dado de la vida de Esteban, como a todos nosotros, la cosa se puso mala. Le llegó el día malo. A todos nos llega el día malo. Y si a ti no te ha llegado, prepárate, porque te va a llegar. Cada vez que yo le doy consejo a algún pastor o algún líder, algún profeta, algún ministro, y más cuando son pastores y profetas que están empezando, yo siempre les digo: prepárate, porque todo hombre y toda mujer de Dios siempre va a pasar lo que yo le llamo la prueba de fuego, para saber si es o no es. Algunos se preparan y lo vencen, otros no se preparan y se los lleva la situación. Yo sí. Y a veces no se preparan, porque a todos nos llega el día malo. A todos nos llega el día donde Dios nos deja sentir, apunta esto y grábatelo en la mente, el peso de la responsabilidad de tu llamado. A todos nos llega ese momento.
Alexandra, porque cuando estamos en el ministerio y todo nos va bien, no caemos en cuenta a veces del peso y la responsabilidad que tenemos en nuestro hombro. Pero entonces tiene que llegar el día del Getsemaní. Tiene que llegar el momento dado donde somos confrontados, no por el diablo, sino confrontados por Dios, para ver si verdaderamente estamos preparados para cumplir con el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo quiere la multiplicación, todo el mundo quiere la gloria, todo el mundo quiere ver el cielo manifestarse, todo el mundo quiere ver el dinero, la petición contestada, pero pocos son los que están dispuestos a pasar. Porque hay varias cosas que debes saber del día malo. El día malo te va a llegar sí o sí. Pero hay algo que tienes que entender. Nunca ignores todas las veces que Dios te habló por medio de la palabra. Nunca ignores las veces que Dios te habló por medio del pastor cuando te predicó. Nunca ignores las veces que Dios te enseñó por medio del pastor. ¿Sabe por qué? Porque durante todo ese tiempo Dios te estuvo preparando para que cuando llegara el día malo no te cogiera de sorpresa. Porque Dios nunca va a permitir que llegue a tu vida un desierto sin darte la palabra que te va a sostener en medio de ese desierto. Nunca te va a mandar para una pelea sin una espada. Nunca te va a meter en un desierto sin un cántaro. Nunca te... Dios nunca te va a meter en un desierto sin un cántaro. Dios nunca te va a meter en una pelea sin darte las herramientas. Eso no va a pasar. Y si usted dice que a usted le pasó, es porque usted estuvo ignorando todas las veces que Dios estuvo tratando de llamar su atención. Porque antes de que llegue el día malo, entiéndelo y grábatelo. Dios siempre va a buscar la manera de llamar tu atención para que ores, para que te prepares para cuando venga la prueba. Dice el libro de Amós: no acontece nada sin que Dios se lo revele a sus siervos los profetas. Pero entiende lo siguiente: tú no tienes que ser profeta para ser un hombre profético. El requisito para tú ser una persona profética no es ser profeta, es ser un hombre y una mujer de oración. En los tiempos donde estaba la muralla, en la muralla habían unas torres, y en esas torres se asentaban los que eran los atalayas, los vigías, los que vigilaban, los que oraban, los que estaban pendientes del asedio del enemigo. Y esos vigías tenían chofares, y cuando ellos veían de lejos el ataque del enemigo, que el enemigo venía de camino, sonaban el chofar, sonaban la trompeta para dar alerta al pueblo, para que el pueblo se preparara. Dios nunca permite que a tu vida llegue algo sin Dios antes darte la palabra. Otra cosa que debes saber del día malo es que el día malo, diga conmigo, es temporal. Vamos, dilo conmigo: el día malo es temporal, pero la gloria de Dios es eterna y para siempre. Pablo lo dijo de otra manera: esta leve tribulación momentánea. Y Pablo lo estaba diciendo después de haber sido agolpeado, después de haber sido azotado y estar encarcelado. Pablo estaba pasando por su peor momento. Imagínese usted, remóntese por un segundo al peor momento de su vida que usted haya vivido hasta el día de hoy. Imagínese, quizá usted lloró, se le salieron las babas, usted le reclamó a Dios, a lo mejor usted ni a Dios le servía. Pero el apóstol Pablo, pasando por los peores momentos de su vida, él decía que estos azotes, estos barrotes, esta cárcel, este problema no se compara con la gloria de Dios que se está produciendo dentro de mí por causa de esta situación. Porque el día malo tiene fecha de vencimiento. Ojo, pero hay un problema. El problema es que así como a Esteban le llegó el día malo, a nosotros también nos llega el día malo. A nosotros nos llega el día
que parece que no va a amanecer nunca, que el sol parece que dejó de existir. Pero tienes que entender lo siguiente: el problema y el día malo es temporal. Por eso tienes que entender lo siguiente: no hagas, escúchame bien, no hagas algo permanente de algo que es temporal. ¿Cómo yo lo hago permanente? Cuando sigues ignorando la voz de Dios. Cuando sigues ignorando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando sigues ignorando lo que Dios te quiere enseñar. El desierto para Israel no era permanente, pero lo alargaban cada vez que seguían reclamando. Y en vez de dar gracias a Dios por el maná, le reclamaban porque el sol le molestaba. Y cuando la columna los tapaba, pues se molestaban porque no tenían agua. Y cuando le daban agua, se molestaban porque el agua salía caliente, porque el sol calentaba. No eran conformes con nada. Importante, aún en medio del día malo, esto es clave, apúntalo. Aún en medio del día malo, sé agradecido. Tu ingratitud alarga tu día malo. Por eso muchos de nosotros, en vez de adorar a Dios aún en el día malo, estamos todavía esperando la promesa, esperando el cumplimiento de la promesa. Y eso es bueno, todo lo estamos esperando. Algo de Dios estamos esperando. Pero hijo, hija, no esperes a que lo de Dios se desate para ser agradecido. Agradece desde ya. ¿Sabes por qué? Porque, diga conmigo, la ingratitud me ciega. La ingratitud del pueblo de Israel no estaba permitiendo que ellos vieran que aunque no habían llegado a la tierra prometida, nunca les faltó nada. Ellos vieron codornices, ellos vieron maná, la ropa no se desgastaban, había una columna de nube, había una columna de fuego. Oye, ¿qué más? Porque Dios les quería revelar. El detalle no es llegar a la tierra prometida. El detalle es la razón de la tierra prometida. La razón de la tierra prometida era la presencia de Dios. Pero el pueblo de Israel pensaba que la presencia de Dios estaba en la tierra. La presencia de Dios no estaba en la tierra. La presencia de Dios estaba con ellos. Pero como eran tan ingratos, no podían verlo. La ingratitud te ciega. Muchos de nosotros queremos ver algo de parte de Dios, pero a veces nos enfocamos en lo que no tenemos y no agradecemos por lo que sí estamos teniendo y lo que sí tenemos hasta hoy. Entonces el pueblo de Israel estaba de esa manera. A todos nos va a llegar el día malo, pero tienes que agradecer en medio del desierto. Y a Esteban le llegó el día malo. Diga conmigo, esto es un asunto del corazón. Pero a pesar de... Una de las cosas que le pasó a Esteban, escucha esto. Ya voy bajando la cuesta. Una de las cosas que le pasó a Esteban fue lo siguiente. En medio, esto es para que usted vea algo, para que usted vea. Habían unos requisitos para ser líder de la iglesia. Había que ser un hombre recto, había que ser un hombre justo, buen mayordomo y muchas cosas más. Y a pesar de que Dios encontró en Esteban a un hombre justo, oye esto. A pesar de que Dios encontró en Esteban un hombre justo, eso no fue impedimento para que el enemigo no se levantara en su contra y gente lo señalara. A mí no me gusta predicar de estas cosas, pero te lo tengo que decir. Cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios que estás caminando en la palabra, aún gente a tu alrededor se te van a levantar en tu contra, aunque carguen tu mismo ADN. A mí estas cosas no me gusta decirlas, pero es la realidad. Se te va a levantar el diablo y los demonios y hasta la suegra del diablo, que ese es peor. Seguramente, no sé si tiene. Se te va a levantar todo el mundo. Y de repente en este capítulo comenzamos a ver cómo en contra de Esteban se comenzó a elaborar un plan para tratar de sacarlo de carrera. Porque una de las cosas, por eso es
Aquí hay gente que cuando vinieron a esta iglesia, que comenzaron a servir al Señor porque estaban retenidos o estaban apartados, el diablo se les levantó y por poco los saca de carrera. Alguien que diga conmigo: nada me va a sacar del camino. Nada me va a sacar, es nada, es nada. Entonces muchas veces cuando más metido tú estás, cuando más gozoso tú estás, es cuando y hay momentos, oye bien, esto es guerra espiritual 101. Hay momentos donde todo parece estar bien, donde todo parece estar tranquilo, y el problema que nosotros cometemos es que bajamos la guardia en la oración. Bajamos la guardia en la oración porque todo está cayendo en tiempo. Bajamos la guardia en la oración porque mi matrimonio ya te está poniendo bien. Bajamos la guardia en la oración porque por fin mi hijo llegó a la iglesia. Bajamos la guardia en la oración, dejamos de venir a la iglesia entonces, porque entonces se nos cumplió el sueño. Ya tengo mi negocio, ya tengo los chavos, ahora tengo aquello, y comenzamos a bajar la guardia pensando que ya el diablo se fue y no va a volver. Y eso es lo que le gusta que tú pienses, porque entonces él se retira y él te dice, él lo planifica, él dice: me voy a retirar porque yo sé que este o esta, como le gusta la comodidad, cuando se sienta muy cómodo que no lo estoy atacando, va a dejar de ir a la iglesia, van a empezar las excusas, va a dejar de orar, va a dejar de ayunar, porque hay gente que necesita la prueba para levantarse a las 3 de la mañana para orar. Hay gente que necesita la prueba para hacer ayunos, porque si no, no ayunan. Pues entonces bendita la prueba que te acerca a Dios. Aleluya. Entonces tienes que entender que el enemigo muchas veces se va a retirar por un momento para hacerte pensar que todo va bien, para hacerte pensar que ya no tienes que orar con la misma intensidad porque ya tu problema se resolvió. Me encanta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesucristo estaba orando en el desierto, la Biblia dice que el diablo se le apareció y lo tentó. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice que cuando a la tercera vez que trató de tentarlo y Jesucristo lo combatió y lo contrarrestó, la Biblia dice: y Satanás se fue por un tiempo. Y Satanás volvió. Y esto me lo reveló el Señor hace poco. Yo leyendo la palabra, porque yo decía, pero que se fue por un tiempo, pues quiere decir que iba a volver. Lo iba a volver a tratar de tentar. Y Dios me habla y me dice: es que volvió. Y si a Jesucristo le volvió a pasar, a ti también te va a volver a pasar. Y yo le dije al Señor: pero ven acá, ¿cómo que Satanás volvió a tentarlo? Porque es que yo no sé si la Biblia, que el diablo se le haya aparecido otra vez a tentarlo. Y Dios me dice: ajá, vete al Gólgota. Cuando el ladrón le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Yo, ¿qué? Acá le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, póstrate. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Y en la cuarta, en la cruz, le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo. ¿Qué? ¿Cómo? Pero ¿sabes cuál es el secreto? Satanás nunca pudo vencer a Jesús, porque las veces que trató de tentar a Jesús, no se halló con un hombre vivo, se halló con un hombre muerto. Pastor, ¿cómo que muerto si él estaba respirando? Sí, estaba respirando, pero estaba muerto a la carne, porque lo tentó estando en un ayuno donde estaba crucificando la carne, y después lo tentó cuando ya había crucificado. Esto, diga conmigo, esto es un asunto del corazón. Ya voy cerrando. Estaban planificando, el diablo estaba planificando la muerte de Esteban. Pero aunque Esteban estaba enfrentando su juicio, aunque Esteban estaba enfrentando su peor momento, aquí es donde pasa lo mismo que me ha pasado a mí y lo mismo que le ha pasado a muchos hombres y mujeres de Dios como usted y como yo, que a veces estamos pasando por el peor momento.
Yo no sé si a ti nunca te ha pasado que cuando peor te sientes es cuando viene una persona a pedirte un consejo. Entonces tú sientes que como que algo baja de arriba y tú le das un consejo que parece que vino desde el quinto cielo. Entonces tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible que yo, sintiéndome tan mal porque estoy pasando por una prueba, tú me traigas a esta persona para desahogarse conmigo y yo le dé el consejo que le estoy dando? ¿A nunca a ustedes le ha pasado una cosa como esa? Es que hay algo dentro de ti, porque es que esto es un asunto del corazón. ¡Ja! Entonces Esteban estaba pasando por su peor momento, estaba siendo enjuiciado. Y la Biblia dice que este hombre siguió predicando, siguió declarando la palabra, a pesar de que estaba mirándole las narices a la muerte. Y este hombre siguió predicando, se mantuvo firme. Dile al que está a tu lado, no pierdas tu postura, no pierdas la posición. Usted siga declarando la palabra aunque usted esté viviendo su peor momento. Usted siga declarando la palabra aunque usted esté pasando por la peor situación en su vida. Entonces, cuando Esteban predica, le habla al concilio. ¿Sabes qué pasó? Ahí es donde entra el verso 54. Al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, óyeme bien, lleno del Espíritu Santo, estaba siendo enjuiciado, estaba mirándole las narices a la muerte, y aún así este hombre seguía lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora es donde viene lo bueno, porque déjame decirte algo, los procesos tienen muchas vertientes y muchas razones, Shakira, pero una de las razones de los procesos es para que salga a relucir lo que hay en tu corazón. Tú mismo piensas que te conoces, pero tú mismo no sabes cuán cimentado tú estás en la fe hasta que viene el día malo. Porque cuando todo está bien, adorar al Señor, pero tiene que llegar el día malo para saber dónde está cimentada tu fe. A Esteban le llegó el día malo y aún así estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se sabe que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo? Porque lo próximo que dice a mí me voló la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, mira lo que dice. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada a los que lo estaban acusando. Fijó la mirada a la muerte que lo estaba rondando. Fijó la mirada al diagnóstico. Fijó la mirada a la gente que lo estaba rechazando. Fijó la mirada a la gente que le estaba dando la espalda. Fijó la mirada al problema económico. No. Diga conmigo, no. Dilo con fuerza, no. Él fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Ay, 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 ay. Jesus. Entonces ellos gritaron a voz en cuello. Pero mira lo que Esteban declara. En medio de su situación, ya estaba enjuiciado, ya habían dictaminado su muerte. Escucha esto. Lo comienzan a apedrear. Y Esteban dice: ustedes me verán levantarme. O Esteban no dice: ustedes, el juicio de Jehová les va a caer, Jehová peleará por mí. Él declaró: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron a voz en cuello y se taparon los oídos. Y todos a una se abalanzaron contra él. Lo sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo.
Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, el Saulo de Tarso, que después fue Pablo. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Mientras lo apedreaban, Esteban reclamaba. Eso no es lo que dice mi Biblia. Esteban negaba su fe. Esteban maldecía, no. Esteban oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, miren el corazonazo que tenía Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Wow, my God. Diga conmigo, esto es un asunto del corazón. Y toda persona que sea líder o toda persona que sabe que hay un propósito de Dios en su vida debería releer esta historia. Y Esteban dijo, Señor, perdónalos. ¿Sabes cuánto has crecido espiritualmente y como persona cuando aprendes a perdonar? Y sabes cuándo has perdonado cuando Dios te pone a la gente que te dañó y te hirió de frente y tú sin remordimiento y resentimiento los miras, los amas y los abrazas y los bendices. Para mí, y eso es para mí, esa es mi opinión, ya voy cerrando. Una de las evidencias más grande que puede haber en la vida de un creyente que ha madurado es cuánto ha perdonado. Cuánto ha perdonado o cuánto ha pedido perdón. Esto es un asunto del corazón. Esteban no tenía el corazón en su llamado. Esteban no tenía el corazón en las riquezas, ni en la tierra, ni en la gente que lo estaba apedreando, ni en la gente que lo estaba señalando. Esteban tenía su corazón puesto en aquello que él decidió mirar en su momento más difícil. Cuando tú eres un hombre de oración, cuando tú estás conectado con el cielo, aun cuando venga el día malo, oye esto, porque aquí una de las cosas interesantes de esta historia es que muchos de nosotros pensamos que el cielo se va a abrir después que se acabe el día malo. Pero Esteban tuvo la capacidad de ver el cielo abrirse aún en medio del día malo. Entonces tú no tienes que esperar tener el dinero para ver el cielo abrirse. Tú no tienes que esperar que llegue el diagnóstico positivo para ver el cielo abrirse. Tú no tienes que esperar ver el milagro concretado en tu vida para ver el cielo abrirse. Porque esto es un asunto del corazón. Porque donde está cimentado tu corazón, ahí se va a determinar el tamaño de tu fe. Si tu corazón está cimentado en la prueba, en la crisis, en la situación y en la gente que te está señalando y te está apedreando, ahí va a estar limitada tu fe. Pero si a pesar del día malo tu corazón está en el cielo es lo que tú vas a ver, cómo se abrirá a tu favor. Y no se trata de que vas a ver el cielo abrirse, es que vas a ver la gloria de Dios. Alguien que diga, en mi día malo yo voy a ver el cielo. A alguien se le tiene que romper la teología. Yo no necesito llegar a la tierra prometida. Yo no necesito llegar a Canaán. Yo no necesito ver el milagro concretarse. Porque aún en medio del diagnóstico, aún en medio del día malo, aún en medio de la crisis, aún en medio del quebranto, yo decido. Alguien que diga conmigo, yo decido mirar al cielo.
Chócale la mano al que está a tu lado y dile: hoy decide mirar al cielo, porque hoy vas a ver cómo se abre. Hoy no es mañana. Ponte de pie, iglesia. Levanta tu mano y declara en esta noche: hoy yo voy a ver el cielo abrirse. Abre tu boca y glorifica. Óyeme, la gente que tiene una fe raquítica necesitan ver el milagro para adorar a Dios. La gente que tiene una fe que ha sido elevada y ha sido dimensionada, saben que aún en medio del día malo, el cielo se va a abrir. Todavía no has visto la aprobación del préstamo, pero el cielo ya se abrió. Tú no has visto el cambio en el diagnóstico, milagro, pero el cielo ya se abrió. Alguien tiene que entender lo siguiente: aunque yo esté pasando por el día más oscuro de mi vida, por fe, diga conmigo, esto es por fe. Esto es por fe. Yo veo el cielo abrirse. Esto es un asunto del corazón. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué esto es un asunto del corazón? Porque esto es un asunto de decisión. Diga conmigo, un asunto de decisión. La Biblia dice que por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él marca el rumbo de tu vida. Otra versión dice: porque él marca las decisiones. Las decisiones muchas veces se toman a partir de lo que hay en el corazón. Por eso es que hay que guardarlo. Ahora bien, muchas veces nosotros vamos a ver exteriorizada la condición de nuestro corazón. Óyelo. Hay veces que Dios va a permitir que se exteriorice la condición de nuestro corazón. Hay gente que en medio del día malo lo único que ven es al diablo donde quiera y en todas las esquinas, porque así, en esa condición, es que está su corazón. Esto es un asunto del corazón, pero también es un asunto de decisión. Pero la gente que está cimentada en la palabra y que su fe está puesta en Cristo, toman la decisión correcta. ¿Por qué la decisión correcta? Esteban estaba siendo apedreado, lo estaban matando. ¿Usted sabe lo que es eso? No, usted no sabe lo que es eso. Porque usted se le pincha una uña, el dedo chiquito del pie lo deja encajado en la pata de la cama y usted está hablando malo. Déjese de cosas, no se haga el santo. No me venga. Ajá, se metió Dios ahora. Imagínense que lo están apedreando, peñones lo están golpeando y lo están apedreando hasta morir. Hasta morir. Y no era cualquier gente. Muchos de los que lo estaban apedreando, Alexandra, eran gente cristiana, que conocían la Torá, que conocían la ley. Si lo tradujéramos a nuestros tiempos, gente cristiana, gente que alababan al Señor los domingos. Óyelo. Había de todo, pero había gente allí que eran creyentes, supuestamente. Y aún así jalaron por el peñón para matarlo. Y este hombre, en esos segundos de vida, él pudo haber hecho como Elías. Pudo haber hecho como Eliseo. Pudo haber declarado que el cielo descendiera y los matara a todos. En algún momento dado en la historia de Jesús había gente que estaba hablando mal de Jesús. Y uno de los discípulos le dijo al maestro: maestro, ¿usted quiere que oremos para que como Elías fuego descienda del cielo y los consuma?
Jesucristo le dijo: tú eres loco. Esa no es la esencia del verdadero evangelio. Elías maldijo a unos jóvenes. Este hombre pudo haber pedido que el juicio de Dios descendiera. Jehová pelea por mí. La típica. Porque tú no dejas a tus hijos en vergüenza. Que esa no se la tira a todo el mundo. Tranquilo, que Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios va a pelear por ti. Ya tú lo verás como todos te van a pedir perdón, Rabasaya. Y van a venir todos uno por uno, te dice el Señor, y los voy a postrar delante de ti para que te pidan perdón. Yo reprenda al diablo. Y Esteban pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque la gente que tiene su corazón y su actitud por encima no miran la situación que está a su alrededor ni a la gente. Hay gente que está tan concentrada en los asuntos del cielo que ni siquiera les importa quién se levante en contra. Aleluya. Y Esteban estaba tan conectado con el cielo que en vez de pedir el juicio de Dios, dijo: Padre, perdónalos y no le tomes en cuenta este pecado. Esteban estaba en una situación donde tenía que tomar una decisión. O decido mirar a los que me están apedreando y tratar de esquivar las piedras, o decido mirar al... El problema es que muchas veces nosotros, en vez de mirar al cielo, miramos al que habla mal de mí, al que habla mal de mí en Facebook, al que dijo aquello de mí, al que hizo aquello, o al que me dejó, o al que ya no me habla, o al que no me habló, o al que no me saluda, o al que no me saludó. Que el pastor no me visitó, que esto y que aquello y que lo otro, y es un asunto todo el tiempo. Y Esteban lo estaban apedreando, y aún así él decidió mirar al cielo. Lo que pudo haber desviado la mirada de Esteban no estaba en el exterior. Lo que pudo haber desviado la mirada de Esteban pudo haber estado en su corazón, pero su corazón estaba tan conectado con el cielo que no había nada en el corazón de Esteban que desviara su mirada. Yo te pregunto en esta noche para que te autoevalúes: ¿serás tú como Esteban, que en medio de la situación tú decides mirar al cielo? ¿O eres tú de los que en medio de tu crisis y tu situación estás poniendo tu mirada en la tierra? Porque donde estás poniendo, y déjame decirte que donde estás poniendo tu mirada, para ahí también se va a desviar tu corazón. No pongas tu mirada en el hombre. No pongas tu mirada en la crisis. No pongas tu mirada en el problema. No pongas tu mirada en el diagnóstico. No pongas tu mirada en lo que te falta. Porque donde pongas tu mirada, ahí vas a poner tu corazón. Pero como Esteban puso su mirada en el cielo, su corazón estaba conectado con el cielo. Y él estaba pasando por el peor momento, Alexandra, por el peor momento de su vida. Tan así, humanamente hablando, por el peor momento, tan así que le costó la vida. María lo mataron. Lo mataron. Pero mientras él estaba muriendo, en vez de él desesperarse, ¿qué hago? Salgo corriendo. Es más, cuando a él lo empujaron para la entrada de allí, él se pudo haber ido corriendo como los locos. Pero es que él estaba dispuesto a todo por el evangelio. Pero ese es otro tema. La pregunta que yo te hago en esta noche es: ¿qué estás mirando? ¿Dónde está tu corazón? Esto es un asunto del corazón. Y yo te pregunto en esta noche: ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando hoy?
¿Eres de los que estás mirando la situación a tu alrededor? ¿O eres de los que estás mirando el cielo abrirse a pesar de la situación? Porque ojo, el hecho de que el cielo se estuviese abriendo no quería decir que el problema se estaba deteniendo. Óyelo. El hecho de que el cielo se estaba abriendo no quería decir que el problema estaba dejando de suceder. El problema seguía. La crisis seguía. Las acusaciones seguían. El hecho de que tú veas a Dios obrar no quiere decir que no vas a pasar por tribulaciones. No quiere decir que no va a llegar el momento difícil. Ahora bien, escúchame. Lo que yo te quiero decir es que sí se puede ver el cielo abrirse a pesar de estar pasando por el peor momento. Hoy en esta noche la palabra fue clara y sencilla. ¿Qué estás mirando y cómo está tu corazón?